dándote gracias por lo que ya hemos visto hasta este día, dándote gracias porque sabemos que hay cosas que aún has de manifestar en medio de nosotros. Venimos hoy en esta noche, Señor, con fe, creyendo que tú eres nuestro ayudador, nuestro guardador. David te dijo, bendeciré a Jehová, que me aconseja y aún en las noches le enseña mi conciencia. Te damos gracias porque aún en medio de nuestras noches, porque no solamente en nuestros días trabajas, sino que en todo tiempo, Señor, has trabajado, Señor, en medio de nuestro corazón. Y hoy venimos delante de ti dándote gracias por tu fidelidad, dándote gracias porque no solo eres el Dios de nuestros días, sino eres el Dios de nuestras noches, porque tu favor, Señor, ha estado con nosotros, nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha sostenido hasta este día. Somos el producto de tu fidelidad, de tu amor. Tu palabra dice, Señor, que no te amamos primero nosotros a ti, sino que te amamos porque tú nos amaste primero y así ha sido. Gracias porque a ninguno de nosotros nos llamaste en la mejor temporada de nuestra vida, pero aún así, Señor, has estado con nosotros cada día en medio de tu infinita misericordia y en medio de tu infinita fidelidad. Hoy en esta noche venimos delante de ti, venimos delante de tu trono, Señor, porque sabemos que no hay ningún lugar seguro más allá de tu presencia. Enséñanos a amar tu presencia, enséñanos a buscar tu presencia, enséñanos a buscarte, enséñanos, Señor, a, a, a buscar, Señor, lo que te agrada a ti, lo que te gusta a ti, Señor. Enséñanos a entender que tú eres la fuente de toda bendición. Enséñanos a entender que si tenemos tu bendición, lo tenemos todo. Enséñanos a vivir como aquel que quiere agradarte a ti y hacer lo correcto delante de ti. Enséñanos, yo te lo pido en esta mañana, en esta noche, quiero darte gracias porque tu fidelidad, Señor, nos ha alcanzado y tu amor está con cada uno de nosotros. Quiero pedirte, Señor, que así como tú dijiste, Señor, en Juan 6, que tus palabras son espíritu y son vida, salte para vida eterna cada palabra, Señor, en nuestro corazón y nos ayude a entender, Señor, la dimensión de lo que tú tienes y quieres para nosotros. Ayúdanos a volver cada día al primer amor. Tu palabra dice que en Apocalipsis escribiste a Efeso y le dijiste que volviera al lugar de donde había caído. Ayúdanos y guárdanos de caer de tu gracia. Ayúdanos a sostenernos en medio de lo que tú nos has dicho. Ayúdanos a que tu palabra sea vida real, verdadera en medio de nosotros. Y enséñanos, Padre, a buscarte cada día. Hoy venimos en la convicción de saber y entender que todo lo que necesitamos proviene de ti. Gracias porque en medio de nuestros días y en medio de nuestras noches tú estás. Te adoramos, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches para todos. El Señor les bendiga grande y poderosamente en esta noche. Qué bendición. Poder compartir una porción de la palabra. Creo que habíamos sacado unos días de este tiempo en las noches, pero bueno, por muchas circunstancias no lo habíamos podido hacer. Sin embargo, creo que es necesario. Creo que la única manera de alcanzar en Dios lo que Él nos ha prometido es sosteniéndonos en medio de su presencia. Amén. Y sí que necesitamos buscar su presencia cada día. Quiero que vaya a su Biblia y busque su Biblia en el libro de Marcos capítulo 5 y vamos a hablar desde el versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Más allá que cualquier historia y que cualquier cosa, yo creo que cada una de las cosas que el Señor Jesús hizo en esta tierra tenía como propósito mostrar tangiblemente a través de cada milagro, a través de cada historia, a través de cada parábola, el poder de Dios y la cercanía de Dios con el hombre. Y en el libro de Marcos, esta historia está en 13 evangelios, pero en el libro de Marcos dice la palabra del Señor
Desde el versículo 21 vamos a leer. Pasando otra vez Jesús en la barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Jesús era la noticia del momento. En medio de las sinagogas, en medio de los escribas, en medio de aquella gente de los fariseos que estaban buscando cómo desaprobar lo que Jesús hacía, los milagros que él hacía y lo que él tenía. En medio de eso, de lo que intentaban encontrar como una excusa para rechazarlo o no reconocer lo que él era, había gente que ya había encontrado en Jesús la verdad, como Jairo. Dice la Biblia que cuando Jairo vino a Jesús, se postró. El hombre, que Jairo, quizá no se menciona como muchas cosas, pero dice que era uno de los principales, era un hombre importante en medio de la sinagoga, uno que conocía la ley, uno que conocía los profetas, uno que sabía de memoria las profecías, entendió que Jesús era el Hijo de Dios, y cuando Él viene lo que hace es postrarse. Entendió que solo en Jesús estaba la respuesta de eso. Y yo creo que hemos hablado en los últimos días de cómo es tan difícil tener circunstancias en medio de nuestra vida que no se solucionan con dinero. Hay muchas cosas que fácilmente podríamos solucionar teniendo dinero, pero hay cosas que no se pueden solucionar ni teniendo todo el dinero del mundo. Y Jairo viene y antes de pedir cualquier cosa, mire, todo milagro es precedido por una actitud que provoca milagros. Y yo creo que si algo nos ha hecho falta a nosotros o algo necesitamos entender en cada tiempo, en cada temporada de nuestra vida, es cuál es la actitud que tenemos frente a aquello que necesitamos. Fíjese que esta gente que buscaba al maestro no lo buscaba porque se quería deleitar en su presencia, al menos no la mayoría, sino que ellos buscaban al maestro pues, porque esperaban obtener algo de él. Pero cuando Jairo se acerca, dice que lo primero que Jairo hizo fue que se postró a sus pies. Y el versículo 23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Escuche esto, o sea, Jairo ya había creído en su corazón que si este Jesús ponía las manos sobre su hija, no solo recibiría un milagro, sino que sería salva. O sea, lo que esa generación tenía hambre no solamente era de milagros. Y creo que una de las cosas que nosotros necesitamos, y yo he sido muy persistente en eso. Creo que una de las cosas que produce la salvación en nuestra vida es paz, es descanso, un descanso que solo se halla en la presencia de Dios, un descanso que solo se halla al entender que en medio de lo que tú batallas no estás solo, al entender que en medio de las cosas que tú haces no vas caminando solo, sino que Jesús mismo va contigo, sino que el Espíritu Santo que Él dejó como arras de nuestra gran salvación está con nosotros a cada instante, en medio de cada proceso, presente como testigo. Y dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven. O sea, él quería que Jesús fuera. Y escuche esto. Y fue pues con él y seguía una gran multitud y le apretaban. Mire, una de las cosas más impresionantes, y usted que es papá tiene que entender esto, si de algo tiene compasión, el padre es de los padres, porque el padre conoce lo que es que rechacen a un hijo, lo que es que maltraten a un hijo. El padre conoce todo lo que pasa a un padre, el dolor de perder a un hijo, porque recuerden que una de las palabras que el Señor Jesús dice cuando está en la cruz es ¿por qué me has abandonado? Y por supuesto era porque Él representaba y había cargado todos los pecados suyos y míos,
en medio de esa cruz. Y cuando viene Jairo, es muy impresionante que el Señor no se niega a eso. O sea, el Señor quizá a muchas cosas, no sé yo, pero el Señor no se niega a ir con Jairo delante de su casa. Ahora, acuérdense que Jesús, era Dios. O sea, no era casualidad que Jesús fuera a donde Jairo. O sea, había una mujer, y yo quiero hablarle hoy a usted y quiero que me reciba esta palabra, entendiendo lo de aquello que tú demandas al cielo. La Biblia dice, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y y nosotros tenemos que entender que debe haber una demanda en nuestro espíritu, debe haber una demanda en nuestro corazón de lo que nosotros clamamos y esperamos a Dios. Y le digo esto porque dice la Biblia que tan pronto ellos iban, había una multitud muy grande y dice que lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años, escúcheme esto, la Biblia, si usted va a la Biblia, si usted lee Levítico y usted entiende las leyes sobre aquello que era proclamado como inmundo, hablando de los pecados que se cometían, cómo eran las leyes de la purificación y demás. Cuando usted va a la Biblia, usted encuentra eso, usted encuentra una cosa, y es que una mujer que está menstruando es una mujer inmunda en su tiempo de menstruación. Pero esta mujer no llevaba una semana, un mes. O sea, yo quiero que usted entienda que este no era un proceso de un día, que esto no era algo con lo que ella había batallado una semana, unos meses, sino que llevaba años siendo inmunda. Ahora, yo siempre les he dicho que para el contexto de esto, usted tiene que remontarse a esa época. O sea, piense en esto, cómo era la higiene de ese tiempo, piense en el clima de ese tiempo, piense en el vestuario de ese tiempo. ¿Cree usted que la gente alrededor no notaba que esta mujer tenía este problema? Por supuesto que sí. Ahora era tan inmunda que no podía acercarse ni siquiera. Y yo no sé cuántas veces usted ha pasado por un tiempo de su vida donde usted se siente inmundo para acercarse a Dios y usted dice, no voy a hacerlo. Es más, muchas personas terminan alejándose de Dios por causa de un pecado que cometieron que los hizo sentir tan sucios que no quisieron presentarse luego delante de Dios. Pero esta mujer osada dice que llevaba 12 años y que padecía de un flujo de sangre, 12 años siendo marcada en su vida como alguien que, que, que no era apta para muchas cosas. Y yo no sé cuántos años lleva usted en su vida, o qué proceso lleva en su vida, o qué tiempo lleva usted en su vida, sintiéndose marcado, sintiéndose inmundo, sintiéndose en un proceso de ser rechazado. O sea, este era un proceso de ser rechazado, 12 años siendo rechazada por causa de eso. Y creo que si usted escuchó la enseñanza que yo compartí hace algunos días respecto a no le quites el sello a tu iniquidad, les decía cuánta gente hay marcada por el pecado de sus casas, por las cosas de sus padres, los padres por los hijos, cuántos padres marcados en su vida por los errores de sus hijos. O sea, no era algo sencillo que de solucionar. Pero fíjese que llevaba 12 años y dice, y había sufrido mucho de muchos médicos. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. O sea, escuche, esta mujer tenía un afán, un deseo, una necesidad, una pasión por dejar de ser inmunda, por dejar de ser rechazada, por dejar de ser, o sea, esto lo entiende una madre que tiene un hijo en las drogas, esto lo entiende alguien que tiene un familiar con una condición así, alguien que tenga algo por lo que sea marcado, alguien que haya tenido un pasado por lo que haya sido marcado en su vida. Y dice que ella intentaba limpiarse con los médicos, que ella gastó todo su dinero intentando recuperarse de eso. O sea, escuche esto, esta era una mujer que quería salir de eso.
Entonces les decía, ¿cuál es su demanda delante de Dios? O sea, ¿qué tanto crees y consideras que Dios puede hacer en tu vida? Porque muchas veces nos sentimos rechazados por Dios, porque muchas veces nos sentimos rechazados para venir, porque nos consideramos inmundos, porque decimos, no, yo fallé. Entonces yo escucho cosas siempre, todos los días. No, es que yo no puedo hacer, es que yo no me puedo santificar, es que la batalla con eso no le puedo solucionar, es que no, o sea, sin mundo tienes que ir delante de Dios y decirle, Señor, he trabajado por guardar tu palabra, he buscado hacerlo. O sea, ella no solo se quería limpiar. Escúcheme esto, esta historia de Jairo, lo que pasó con la hija de Jairo, la resurrección de la hija de Jairo, fue la excusa de Dios para librar a la mujer del flujo de sangre. Qué poderoso eso. O sea, escúcheme esto, qué tremendo que alguien tenga que pasar por algo tan excesivo para hacer la excusa de Dios y acercarse a alguien que tiene una demanda. ¿Cuál es tu demanda delante de Dios? Y yo quiero ser muy seria con esto, porque yo repito mucho a los jóvenes respecto de esto. Necesitamos trabajar por escribir una nueva historia. A los padres necesitamos trabajar porque los hijos escriban una nueva historia, porque las generaciones escriban una nueva historia, por no seguir los mismos pasos de iniquidad. 12 años sufriendo, 12 años sintiéndose rechazada, 12 años siendo marcada por causa de eso. Lo que esta mujer tenía era tan profundo que su demanda del cielo provocó que hubiera una necesidad en otro para que este Jesús, que sí podía librarla de eso, que ya no se trataba de médicos, que ya no se trataba de doctrinas, que ya no era un acto de purificación, sino que realmente era una demanda al cielo para transformar una historia, viniera y cambiara la historia de su vida y la historia de su casa. Y creo que a veces hemos tenido en poco eso. ¿Cuánto estás dispuesto a perder? Qué tremendo eso, ¿no? Ahora, ¿será que el milagro que usted necesita es la excusa de Dios para alcanzar a alguien más? La actitud de Jairo fue postrarse. Lo que provocó que Jesús fuese a la casa de Jairo era la actitud que tenía Jairo, pero era también la demanda de una mujer. Lo tremendo es que la historia de la mujer del flujo de sangre está siempre metida dentro de la historia de Jairo. Y yo meditaba hoy en esta mañana acerca de este pasaje y meditaba qué tremendo que la historia de la mujer del flujo de sangre no era la historia principal, pero fue la historia por la cual Dios utilizó a la hija de Jairo. ¿Por qué la hija de Jairo no estaba muerta? Porque el propósito no era que muriera, el propósito era que la mujer en el camino fuera alcanzada. Qué tremendo es. O sea, quiero decirte que Dios no se ha olvidado de lo que tú necesitas, que Dios no se ha olvidado de la demanda que tú has hecho, que Dios no se ha olvidado de eso por lo que tú clamas. Quiero decirte en esta noche que Dios no se ha olvidado de tu demanda. No te olvides de demandar, clama, dile, Señor, me he esforzado, me he levantado, he hecho esto, he hecho lo otro, sigo siendo inmundo, pero vengo hoy delante de ti para que tú me limpies. Y dice, y dice, y nada había aprovechado, antes iba peor. O sea, el propósito de esta mujer no solamente era, escuche esto, esto no afectó solo la vida de esta mujer. Las mujeres menstruosas no podían tener relaciones sexuales. Eso es inmundo. Eso es una de las cosas por las que hay que pedir perdón a Dios. Si alguien ha cometido eso. Entonces, no solamente había afectado su economía, no solamente había afectado su salud, no solamente había afectado sus emociones, sino que aparte de eso, había afectado su familia. La Biblia no menciona que esta mujer tuviese familia. La Biblia no menciona que esta mujer
se hubiese casado, pero aún si quisiera casarse no podría porque era inmunda, estaba marcada, o sea, no podía tener familia, estaba mal en sus emociones, no tenía dinero. A veces tenemos que llegar al límite de un montón de circunstancias en nuestra vida para llegar a entender que solo Jesús puede salvarte de eso en lo que estás. Entonces escuche lo que dice la Biblia, sino que iba en peor. Quizá eso es lo que le pasa a alguien. O sea, he intentado ordenar esto, pero voy de mal en peor, las cosas no se solucionan. Al contrario, cada vez hay un vacío más grande. Y dice el Señor, dice la palabra que en lugar de mejorar, todo iba en peor, Señor. En lugar de que se cierre de que se abra una puerta, empieza a cerrarse una y otra y otra y otra. Entonces ya no se afectó solamente lo de la familia, ya no solamente el tema de las emociones, ya no soy solamente yo en mi salud, sino que la economía empieza a afectarse en medio de todo eso. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Mire, cuando yo hablar de Jesús, o sea, qué tremendo eso. Esta mujer escuchó hablar y dijo, ya lo hice todo. ¿Saben por qué muchas veces no vamos al Señor? ¿Saben por qué muchas veces no vamos a la presencia de Dios? Porque es la última opción. Qué tremendo que Él sea la última opción. Y dice, y cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud. No le importó que no fuera apta para acercarse. No le importó nada. No le importó que la vieran. Y a veces a nosotros nos cuesta arrodillarnos delante de la iglesia. A veces, mire, yo sé cómo es eso. La presión, la vergüenza de no buscar de Dios por lo que te van a decir, por lo que te van a preguntar. Yo sé que es ese tema. Y dice la palabra, dice, se acercó entre la multitud y surcó su manto porque ella decía, si solo tocare el borde de su manto, seré salva. ¿Qué quería esa mujer? Y creo que este es el texto más impresionante de esta porción de la palabra. O sea, realmente esta mujer no dijo, si solo tocar el manto, mis finanzas se van a restaurar. Si solo, no, esta mujer necesitaba la paz de su alma que no había conseguido. Esta mujer necesitaba sentirse bien con ella misma. Esta mujer deseaba ser rescatada, tener paz. Quizá lo que necesitamos usted y yo. Y ella dijo, si solo toco el borde de su manto, voy a ser salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cómo estaba esa mujer? Afligida, azotada. Ahorita les mandé un mensaje que decía uno de los textos más impresionantes, o bueno, uno de los cientos de textos impresionantes para mí de la Biblia, es el Salmo 119:75. He aquí que conozco que tus juicios son justos y que conforme a tu misericordia me has afligido. Si no estoy mal, el 71, el versículo 71 dice, bueno me es haber sido humillado para haber guardado tus mandamientos. ¿Será que nos hace falta ser azotados para entrar en orden? Yo no considero que ese sea mi Dios. Yo considero que mi Dios es un Dios que viene con amor y te habla. Pero lo que pasa es que nosotros no escuchamos, no entendemos, no atendemos. Entonces estamos entretenidos en un montón de cosas. ¿Cómo estaba esta mujer azotada? ¿Qué tenía azotada ella? ¿Solamente el flujo? ¿Solamente el sentirse inmunda? ¿Solamente el ser rechazada? No. Tenía afectada su economía, tenía afectada su familia. El milagro de Jesús en la mujer del flujo de sangre no solo solucionó su flujo, solucionó su familia, solucionó sus finanzas, solucionó su alma. ¿Saben qué es lo bueno de Dios? Que nunca sabe dar poco y que nunca da nada a medias. Los milagros de Dios son completos. Así que yo quiero decirte hoy,
a ti que has creído, y si no has creído, a ti que vas a creer a partir de esta hora, en que hay cosas que vas a resolver entendiendo que aceptar la salvación y un milagro de Jesús va a traer respuesta no solo a eso, sino que vas a, a solucionar temas de tu casa, entre tus hijos. O sea, el azote se va a terminar. Quiero decirte esto de parte de Dios hoy, sin ningún temor. El azote se va a terminar. El azote tiene fecha de caducidad en Cristo. El azote tiene fecha de vencimiento en Cristo. El azote tiene que acabarse cuando toques el borde de su manto, cuando toques su presencia. Arrodíllate. Ahora, escúcheme esto. Era una multitud. Estaba prohibido que las mujeres estuvieran con el maestro. Esta mujer no simplemente corrió y tocó su manto. Esta mujer tuvo que empujar a alguien, tuvo que acosar a alguien. Ahora, el borde del manto de Jesús no estaba en su cuello. El borde del manto de Jesús estaba en sus pies, estaba en su espalda. Esta mujer quizá tuvo que ser pisoteada. Muchos quizá que debieron haberla apartado, pero ella dijo: yo no me voy sin que toque el manto de Jesús. Y quiero decirte hoy que quizá hay cosas que necesitas recuperar con violencia, que necesitas dejar de ser seco, que necesitas dejar de ser, de quedarte estático, de no hacer nada, y que tienes que levantarte, no solo a poner una demanda, sino tienes que levantarte a ser violento en este tiempo. Levantarte a quitarte las excusas de no voy porque no, levantarte a decir: Señor, necesito que me salves, necesito que me salves, necesito que me ayudes a solucionar esto, necesito que me ayudas. Enseguida, ¿sabe qué? Esta mujer creyó y actuó. La fe sin obras es muerta, pero yo quiero decirte hoy de parte de Dios que aun cuando no veas, la acción que provoca tu fe, que hace, mire, yo les he dicho siempre, hay muchas cosas que queremos en Dios, pero yo hago lo posible, porque lo imposible lo va a hacer Dios. Yo hago lo natural porque lo sobrenatural lo hace Dios. Eso es lo que no hemos entendido. Muchas veces nos hemos cansado con los hijos, con las finanzas, con la salud, porque esperamos que nosotros, que una persona nos solucione cosas que solo va a solucionar Él. Y escuche esto, escuche. Y se quitó el azote. Que Dios te quite hoy todo azote que ha venido a tu vida. Que Dios te quite hoy todo lo que ha venido para afligirte por años. Escúcheme esto, un momento en la presencia de Dios. Por eso usted tiene que ser intencional. Por eso ayunamos todo el tiempo. Yo estoy hoy en el día, hoy es martes, en el día 36 de ayuno. Por eso ayunamos constantemente. Por eso oramos todos los días. Todos los días usted recibe una oración, y si no recibe una oración mía es porque alguien más oró, pero todos los días usted recibe un mensaje. ¿Por qué? Porque un minuto en la presencia de Dios puede cambiar lo que en años de trabajar en finanzas, de buscar posiciones, de buscar cosas, no va a solucionar. No solucionó. Esta mujer solo necesitó un momento, accionó su fe, y al instante provoca que un solo momento algo suceda. Y escuche esto, y luego de esto dice: conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. O sea, escuche esto, esta mujer no pidió permiso del Señor para tocarle. Esta mujer no esperó. Ella sabía que la presencia de Jesús, que el manto de Jesús, que el abrigo de este maestro iba a cambiar algo. Ella sabía que él era el Mesías. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él. O sea, es que no todos tienen el poder de sacar, no todos tienen la oportunidad de sacar poder del manto de Jesús. Y usted y yo no podemos ser multitud.
que camina detrás de Él sin recibir sus bendiciones, sin recibir sus milagros, sin recibir su presencia. Usted y yo tenemos que ser gente. Por eso es que cuando la gloria de Dios viene, hay que entender para qué es la atmósfera, si es de liberación, si es de sanidad, de qué es, porque la gloria de Dios se manifiesta con un propósito y hay que tomar lo que la gloria trae. ¿Qué necesitaba esa mujer? Cortar con eso que estaba viviendo. Y quiero terminar con esto, porque podríamos demorarnos acá mucho más tiempo, pero dice, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? O sea, los discípulos le dijeron, Señor, ¿qué te pasa? Estamos llenos de gente, al tope de gente. ¿Ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién ha tocado? O sea, ellos eran tremendos. O sea, ellos no le dijeron al Señor, esto no era un cuestionamiento cualquiera. Ellos estaban, Señor, ¿qué te pasa? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. O sea, escuche esto. ¿Estaba la mujer del flujo de sangre detrás de Cristo a su mirada? No. Yo no sé si esa mujer tuvo que arrodillarse. No sé si esa mujer tuvo que arrastrarse. Pero consiguió su milagro. Yo no sé si usted me entiende. Pero quiero decirle de parte de Dios que nunca hemos perdido nuestro tiempo en Dios, que cada oración que hemos hecho, que cada cosa que hemos hecho delante de Dios tiene un resultado y que lo que no hemos visto hoy lo vamos a ver en años. Y usted que me conoce de años, usted se va a dar cuenta como Dios va a hacer milagros. ¿Sabe por qué? Porque nada que hagamos para Él lo hacemos sin recompensa, aunque no buscamos recompensa. Tenemos que ver jóvenes restaurados, tenemos que ver a sus familias, tenemos que ver a sus nietos casarse, tenemos que ver la respuesta de Dios. O sea, yo quiero ver, este año tenemos que terminar con un coro de niños, este año tenemos que terminar con cosas. ¿Por qué? Porque las crisis económicas no pueden detenernos, porque las cosas que nosotros no podemos solucionar, Él sí las puede solucionar. Nuestra fe no está puesta en hombres, nuestra fe no está puesta en nuestro trabajo, nuestra fe no está puesta en nuestra salud, nuestra fe está puesta en lo que Él puede hacer, no en lo que nosotros podemos hacer. Y qué tremendo esto, porque entonces la mujer temiendo y temblando, porque estaba inmunda. Eso no quiere decir, escúcheme esto no excusa que nosotros hagamos las cosas con pecado, no. O sea, usted tiene que ser alguien de orden, de luz. Usted tiene que exponer su vida y decir, mire, estoy fallando en esto, estoy haciendo esto. Usted tiene que entender los que sirven, que no pueden servir en pecados, que tienen que limpiarse. Eso no quiere decir que son los santos inmaculados, pero quiere decir que se han guardado de cosas, que se han cohibido de cosas, que han honrado a Dios, que han pagado un precio. Y dice, temiendo, temblando, sabiendo que lo que ella había, sabiendo lo que en ella había sido hecho. O sea, esa mujer sintió el milagro en su cuerpo. ¿Alguna vez usted ha sentido un milagro de Dios en su vida? Ella no había ido a recibirse, a revisarse, pero ella había sentido el milagro. Ella, temiendo eso, no estaba cerca, vino y se postró delante de él y le dijo la verdad. Y él le dijo, hija, ¿cómo vio Jesús a esta mujer? O sea, escuche, el Jesús que iba caminando, el Dios que caminaba para ir a la casa de Jairo, iba con una visión de padre, porque sabía lo que era perder un hijo. Y cuando viene la mujer, viene y le dice a ella, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana. Tremendo eso. Hija, me reconociste. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces vamos a la iglesia y no reconocemos a Dios. Ni siquiera sabemos por qué lo buscamos. Muchas veces nos sentamos en la iglesia y no sabemos ni a qué fuimos a ese lugar. Y hay gente, escúcheme, que no va a la iglesia para recibir una palabra. Hay gente que Dios no la llevó para recibir una palabra. Hay gente que Dios la llevó para ser ministrada en medio de su presencia.
Por eso usted no puede desperdiciar ni un minuto en la presencia de Dios. Y mientras que la mujer del flujo de sangre recibía su milagro, escúcheme esto, mientras que la mujer del flujo recibía su milagro, la hija de Jairo se había muerto. Mire, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús lo oyó y le dijo, no temas, solo cree. ¿Por qué le dijo no temas? Porque el milagro de Jairo era solo una excusa para salvar a alguien que había puesto una demanda delante de Dios. Una mujer que no quería seguir cargando con esa marca. Una mujer que no quería seguir cargando con ese peso. Una mujer, escúcheme, usted tiene que clamar a Dios por su casa, por sus hijos, por sus finanzas, por su salud, por lo que Dios le entregó, por los sueños que Él depositó en usted, por decirle, Señor, no quiero seguir cargando con miedo de que mis hijos se van a perder. No quiero seguir cargando con este temor. No quiero seguir cargando con esto. O sea, el Señor le dijo a Jairo, o sea, es que es tremendo. Ya no había nada que hacer por su hija. Y le dijo, no temas, solo cree. Porque hay muchas cosas en nuestra vida que son una excusa de Dios para hacer milagros en otros. Y cuando pasa usted por eso, sabe, el Señor está seguro. Yo no sé cuál es la convicción que usted tiene de parte de Dios para entender que la circunstancia que muchas veces usted está viviendo solo es una excusa de Dios para obrar milagros, para tocar el corazón de otra gente, para hablar a través de usted a otras personas. Si no he escuchado el video que les mandé de esos 15 minutos, escúchelo, porque eso tiene relación con esto que le estoy diciendo hoy. Dios va a usar cosas en tu vida que no entiendes para hablarle a alguien, para obrar milagros en alguien. Cuando veas en medio de la circunstancia que tú vives que sus milagros suceden a otras personas, entiende que lo que estás viviendo es una excusa de Dios para tocar a alguien. La historia principal de esta lectura no se trataba de Jairo. Se trataba de una mujer que tenía una demanda delante de Dios. Y aun cuando la historia de Jairo era una historia difícil, el Señor llega a la casa de Jairo. ¿Y saben qué hace? Sacan a todo el mundo. Hay gente que en medio de tu proceso no puede estar porque no tienen la fe para sostener tu fe. Hay gente a la que vas a tener que decirle de tu habitación, sal, porque no vas a alimentar mi fe. Hay milagros, escúcheme, Dios lo va a apartar a usted de personas para hacer milagros en su vida, porque hay gente que su fe no le va a alcanzar para sostenerlo. Hay gente que si usted se queda con ellos, sus milagros van a ser retenidos. La salvación o la resurrección de la hija de Jairo se da cuando no había nadie más en la habitación, sino solo los que podían creer. Ni siquiera todos los discípulos estuvieron. Qué impresionante es. Por eso usted tiene que andar junto a gente de fe. Cuando usted tenga un problema, una circunstancia, busque a alguien que tenga fe, busque a alguien que pueda animarlo, busque a alguien que pueda llevarlo a entender lo que Dios está haciendo. No se junte con gente que cuestione a Dios, no se junte con gente que ya se cegó y no cree en milagros, no se junte con esa clase de personas, porque los incrédulos hablan cosas que terminan convenciendo a gente que tiene fe y robándole la visión. Detrás de cada palabra hay un demonio. Eso dice la Biblia. Detrás de cada palabra hay un demonio que se quiere robar lo que Dios te dijo. Tremendo eso, ¿no? Ahí les dejo eso para que piensen, active su fe, ponga una demanda delante de Dios en esta noche. Amén. Padre, te presento cada familia, cada persona que se conectó en esta noche. Cada uno de los que en sus vidas han sido Jairo y de los que en sus vidas han sido esta mujer. Muchas veces hemos sido, Señor, esa mujer
que hemos intentado solucionar con dinero las cosas que solo se solucionan en tu presencia. Yo soy testiga de eso, Señor. Porque estuve buscando tantas cosas que jamás encontré. Por eso nunca voy a olvidar, Señor, ese día que volví a tu presencia. Nada se puede comparar a tu presencia. Nada. Si hay alguien que en esta noche necesita entenderlo, yo te lo pido hoy. Bendigo a cada persona, Señor, que se conectó. Declaro que hoy, Señor, un manto de paz. Declaro hoy sobre ellos que ese azote que los ha perseguido por años en sus familias, en su salud, en sus finanzas, en el nombre de Jesús, hoy tiene fecha de vencimiento. Que todo lo que había venido para marcarlos en su alma, para marcar sus finanzas, para marcar su vida, en el nombre de Jesús, hoy tiene fecha de vencimiento. Que todo lo que los ha afectado en este tiempo para venir a robarle su fe, a dañarle lo que tú les has entregado, en el nombre de Jesús hoy se corta. Bendigo cada persona que se conecta. Te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, papá, por tu fidelidad. Te doy gracias por las veces en que has usado nuestra vida como una excusa para alcanzar a alguien. Gracias. Aún por lo que no entendemos, gracias. Aún por lo que no sabemos, gracias. Te adoramos porque eres el único Dios verdadero. No nos doblegaremos delante de Baales. Nuestras generaciones te reconocerán. Te adoramos en esta noche y te damos gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén.